Hola, ¿qué tal? Soy Kazu. Sean bienvenidos al segundo video sobre la historia del mundo de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, saga que fue llevada a la televisión con la serie Juego de Tronos y que también inspirará otros proyectos futuros de otras series o más contenido. En esta ocasión continuamos contando los acontecimientos y aspectos importantes de la que fue llamada la Edad de los Héroes, una edad que se sitúa miles de años antes de los sucesos narrados en los libros o en la serie, pero que afecta en gran parte el mundo, ya que en esta edad es donde se empiezan a formar los distintos reinos y hacen su aparición varios personajes con gran importancia en la historia. La que fue llamada Era del Amanecer finalizó con el pacto en la Isla de los Rostros, en el que se conoce hoy como el lago llamado Ojo de los Dioses, pacto realizado entre los primeros hombres, aquellos que llegaron desde Esos a Poniente y comenzaron su conquista, y los hijos del bosque, los pobladores originales del continente. Finalizada así la guerra entre estas dos razas, ambas podían prosperar a su manera. De acuerdo a lo acordado en el pacto, los hijos del bosque se dirigieron a sus bosques espesos a continuar prosperando allí, mientras los hombres comenzaron a avanzar y poblar el resto del continente. Con el paso de los años, los hombres se reproducirían y formarían pequeños poblados y reinos. En su gran mayoría, los nombres de aquellos líderes y reyes de estas épocas se han perdido con el paso del tiempo. A diferencia de los hijos del bosque y los gigantes, los primeros hombres construyeron sus poblados de una forma que aún al día de hoy todavía se encuentran ruinas y pequeños castillos, gracias a los cuales las antiguas leyendas se pueden corroborar. Sin embargo, son justo estas leyendas las que hablan de personas míticas y eventos imposibles de los que en la actualidad se duda de su completa verosimilitud, aunque se encuentra siempre evidencia clara que estos personajes sí existieron realmente. ¿A qué personajes me refiero? Se hablan de múltiples sujetos cuyas hazañas y proezas moldearon el mundo y la civilización de los primeros hombres, forjando las bases de lo que tenemos hoy en día. Se habla, por ejemplo, de Simeon Ojos de Estrella, un caballero ciego que se puso dos zafiros en el lugar de sus ojos. En las sierras de los ríos se cantan canciones también sobre Artos el Fuerte, Jack Nueve Dedos, el Rey Verde del Ojo de Dioses y Charra la Reina Bruja. En otras partes también hablan de los caballeros Davos el Matadragones, Roland el del Cuerno y el Caballero sin Armadura. En las Islas de Hierro se cuentan historias de Torgon el Terrible, Yor el Cachalote, Dagon Drum, Ralph el Andrajoso, Badon Piel Negra con su hacha en su mano izquierda y su martillo en la derecha, y Hrothgar y su cuerno para matar krakens. Se habla de Florian el Bufón, quien era caballero y bufón y de quien las canciones cuentan que solía espiar a una hermosa dama llamada Jonquil mientras ésta se bañaba. O también hablan de Serwyn, un caballero que mató al dragón Urax. Ahora hablemos más a fondo de otros personajes de esta edad. Aquí conocemos al que en la actualidad llaman el Rey Gris. Se cuenta que este rey era el regente del pueblo que vivía en las Islas de Hierro y se le llama así porque tanto su cabello, barba, ojos y sus ropajes eran de color gris. Su mayor hazaña fue matar al dragón marino Naga, de cuyos huesos construyó su sala de trono y forjó su corona. Cuentan las leyendas, algo exageradas, que rigió durante 7000 años y que se desposó con una sirena y tuvo batallas directamente con el llamado dios de las tormentas. Eventualmente, el rey gris dejó su corona y se zambulló en el mar para descender hasta las estancias del dios ahogado, donde ocupó un lugar a su lado derecho. Casi todas las casas importantes de la isla en la actualidad dicen descender del rey gris. Otro legendario personaje fue Lan el Astuto. Se dice que Lan era un nieto bastardo de Gard el Mano Verde, de quien hablaré más adelante. Lo cierto es que este astuto joven fue capaz de robarle un castillo completo a la casa Casterly. Unas historias cuentan que fue poniendo unos contra los otros, otras historias dicen que fue inundando el castillo con ratas y plagas para ahuyentar a la familia, y otras incluso dicen que los hombres de los Casterly fueron devorados por leones enviados por Lan. La historia más picante dice que Lan se acostó en secreto con las jóvenes Casterly y 9 meses después éstas dieron a luz pequeños bebés con el cabello dorado. Dicen las canciones que fue tan astuto
que le robó el brillo al sol para añadirlo a sus cabellos, que vivió como amo y señor del castillo Casterly Rock durante 312 años, dejando multitudes de hijos y nietos, quienes al ser tantos y no caber en el castillo, decidieron fundar un pueblo pequeño cerca al que llamaron Lannisport. Es obvio que estas historias cuentan que los actuales miembros de la casa Lannister son los descendientes directos de Lan el Astuto. Conocemos también a Durran, a quien llamarían Pesar de Dioses o el primer rey de la tormenta. Durran era el líder de los primeros hombres que moraban en los que ahora se conoce como las Tierras de las Tormentas. Se dice que este rey se ganó el amor de Elenei, la hija del dios del mar y la diosa del viento. Estos dioses no aprobaban esta relación, por lo que el día de la boda desataron una gran tormenta en el castillo de Durran, en la que murieron los invitados y la familia del regente. Este entonces le declaró la guerra a sus suegros y comenzó a levantar castillos, cada castillo más fuerte y resistente que el anterior, pero todos eran destruidos nuevamente por fuertes tormentas enviadas por los dioses. Fue el séptimo castillo el que lograría resistir todos los ataques, tras los cuales los dioses se rindieron y aceptaron el amor de Durran a su hija Elenei. Se dice que este castillo, ahora llamado Bastión de Tormentas, fue construido por Durran con ayuda de los Hijos del Bosque, o incluso hay historias que dicen que le ayudó un joven llamado Brandon Stark, de quien hablaré más adelante. Durran gobernó por 1000 años y con su esposa Elenei tuvieron un hijo, Durran II o Durran Durrandon, de quien desciende la casa Durrandon y los señores de la tormenta, los reyes de Bastión de Tormentas y las tierras de la tormenta, hasta la llegada de Aegon el Conquistador. Ahora sí, hablemos de Garth Mano Verde, de quien existen múltiples relatos y leyendas. Se dice que fue un rey que llegó con su pueblo desde Essos en la primera llegada de los primeros hombres, o incluso que llegó antes y convivió con gigantes y hijos del bosque. Algunas versiones dicen que era un dios, que fue él quien le enseñó a los hombres la agricultura. Los eruditos actuales niegan las teorías de deidades, pero aceptan la existencia de Garth como un poderoso regente. Lo cierto es que Garth tuvo multitudes de hijos, los que también fueron especiales y de los cuales descienden muchas de las casas más antiguas de Poniente. Su primogénito, Garth Gardener, sería el primero de la gran casa Gardener, poderosos regentes hasta la conquista de Aegon. Jon el Roble, gran caballero, de quien desciende la casa Oger. Gilbert de las Vides, quien se dice que fue el que enseñó a los hombres a hacer vino, y de quien desciende la casa Redwyne. Foss el arquero, cuyas historias con el arco son dignas de admirar, de quien desciende la casa Fossoway. Bors el rompedor, un poderoso guerrero, de quien desciende la casa Bulwer. Rose del lago rojo, quien tenía sangre de los hijos del bosque y tenía poderes de cambiapieles, y de quien desciende la casa Crane. Edin siempre dulce, de quien desciende la casa Beesbury, y Rowan árbol dorado, de quien desciende la casa Rowan. Incluso, como comenté, algunos dicen que Lan el Astuto también era descendiente de Garth. Paremos un momento de hablar sobre estos personajes para hablar de un suceso que causó estragos no solo en Poniente, sino en todo el mundo. En el universo de Canción de Hielo y Fuego también existen las estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Es normal que durante el invierno se sienta frío en el sur, mientras que en el norte salir al aire libre es una muerte segura, o que durante el verano el calor en el sur sea terrible y en el norte se sientan solo fuertes brisas. Sin embargo, a diferencia de nuestro mundo, en este no se tiene certeza cuánto puede durar cada estación. Fue en una ocasión en que un invierno comenzó y el tiempo transcurrió antes de que llegara la primavera. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años y los años en décadas. En este evento, que se conocería después como la Larga Noche, se vivió un invierno interminable. Fue toda una generación la que vivió así. Los niños nacieron, llegaron a la edad adulta y en muchos casos fallecieron sin haber conocido la primavera o incluso poder sentir la luz directa del sol. Pero como les mencioné, hay relatos que comprueban que no fue un evento local. Se dice que el gran río Rhoyne se congeló
y cuentan las leyendas de las tribus que vivían allí que el calor del sol solo regresó cuando un héroe convenció a los dioses para que hicieran la paz. En las lejanas tierras de Ashai se habla de otro héroe que con su espada roja luchó contra la oscuridad y pudo derrotarla. Los seguidores del dios Rior llaman a este héroe Azor Ahai y profetizan su regreso. Otras historias similares se cuentan en varias de las civilizaciones que poblaban en ese entonces el mundo. En el norte de Poniente, por ejemplo, los pueblos y familias que descienden de los primeros hombres, como los Stark, cuentan historias sobre un hombre al que llamaban el último héroe, quien fue el que venció esta oscuridad y trajo la primavera con la ayuda de los hijos del bosque. Fue en estos tiempos en donde hacen su primera aparición en la historia aquellos seres a los que llaman los otros, también llamados las sombras frías o los caminantes blancos, seres humanoides llegados del más frío norte con animales esclavizados y poderes para resucitar a los muertos. Se dice que estos seres causaron caos y destrucción durante la larga noche hasta que, usando armas de vidrio dragón creadas por los hijos del bosque, pudieron ser eliminados. Fue aquí cuando se fundó una de las órdenes de guerreros más antiguas de Poniente, la Guardia de la Noche, cuyos soldados luchaban con los otros directamente causando su huida de regreso al norte. Fue en la lucha conocida como la Batalla del Amanecer cuando la Guardia logró una victoria definitiva contra estos seres y se dio el fin a la larga noche. En algunas versiones de la historia, esta batalla fue victoriosa para la Guardia gracias a la intervención del ya mencionado último héroe y los hijos del bosque. Aquí vuelve a aparecer Brandon Stark, al que la historia conocería como Brandon el Constructor. El que se dice que fue descendiente del Brandon Espada Sangrienta y también descendiente de Garmano Verde, Brandon el Constructor fue reconocido por ser el promotor y arquitecto de muchas de las antiguas edificaciones de Poniente, tales como el ya mencionado Castillo Bastión de Tormentas, la fortaleza llamada Fosso Cailin, la Torre Alta de Antigua, el Castillo de Invernalia en el norte y muchas más. Los eruditos actuales dudan de estos relatos, ya que es poco probable que la misma persona haya diseñado todos estos edificios, pero ven probable que hayan sido varios reyes llamados Brandon Stark. Pero sin lugar a duda, la construcción más reconocida del famoso Brandon el Constructor es el muro. Luego del final de la larga noche, hace unos 6.000 u 8.000 años, dependiendo de la versión de ciertos eruditos, Brandon, con ayuda de los primeros hombres norteños, hijos del bosque y gigantes, construyó un muro inmenso de sólido hielo, piedra y tierra, ubicado en el frío norte que separa los 7 reinos con las tierras salvajes del más allá. Se dice que en el muro también hay protección con hechizos y conjuros, ya que su objetivo inicial fue evitar que los otros regresaran al sur. La misión de cuidar y vigilar el muro se le encomienda desde ese entonces a la Guardia de la Noche, quienes tomaron la misión con seriedad, siendo desde entonces vistos con respeto como una fuerte orden regida por un Lord Comandante. Sin embargo, muchas tribus de los primeros hombres que no querían ser regidos por los señores o reyes del sur se quedaron en el norte tras el muro y desde entonces formando lo que ahora se llama el pueblo libre. Con el paso de los milenios, las luchas de la Guardia de la Noche dejó de ser contra los otros y contra otras criaturas y ahora era más contra este pueblo libre que muchos consideran salvajes. Regresando a Brandon el Constructor, como se han de imaginar, es el ancestro de muchas de las casas antiguas del norte de Poniente, incluyendo por supuesto a la casa Stark. Desde entonces, esta casa se ha encargado de velar como reyes y protectores, luchando en guerras tales como la Guerra de los Lobos, una lucha entre la casa Stark y las tribus lideradas por un cambiapieles llamado Gaven Lobo Gris. Otra fuerte guerra en el norte ocurrió pocos siglos después. De acuerdo a las leyendas, el 13º comandante de la Guardia de la Noche, cierto día, vio tras el muro a una mujer de piel y cabello de color blanco, de la cual se enamoró perdidamente. Tras estar con ella y, se dice, darle su propia alma, la llevó a la base principal de la Guardia, el llamado Castillo Negro, donde se declaró a él mismo rey y a ella su reina,
y tomando a la guardia como su propio ejército y a seres malditos del más allá del muro como sus súbditos. Durante los siguientes 13 años fue regente de la zona, cometiendo actos atroces como secuestros, torturas y sacrificios, escudado por el poderoso ejército que tenía. Dice la leyenda que dada la gravedad de la situación, un hombre del pueblo libre llamado Yoramun utilizó un cuerno mágico para despertar a los gigantes poniéndolos bajo su mando y a la vez juntó a sus tribus para convertirse en el llamado primer rey más allá del muro. Fue solo la alianza de Yoramun y su ejército con el rey del norte de aquel entonces, llamado Brandon Stark el Rompedor, la que luego de una intensa batalla atacando desde el norte y el sur, lograron derrotar ahora al llamado Rey de la Noche. Algunas historias dicen que este rey corrupto, de quien posteriormente se destruyó todo vestigio y se desconoce su nombre verdadero, era realmente el hermano menor del propio rey Brandon Stark. Durante los siguientes siglos, los reinos continuaron prosperando, regidos por reconocidas familias como los Stark, los Lannister, los Gardener, los Royce y los Mood. Las disputas entre estos reinos eran comunes y en varios pequeños terrenos los líderes y regidores subían y caían. El pacto con los hijos del bosque seguía siendo cumplido al pie de la letra, por lo que nadie se atrevía a entrar en los bosques donde ellos se alojaban. Pero recordemos que estos primeros hombres luchaban con armas y armaduras de bronce. Estas no eran rival para armas y armaduras de acero que traerían nuevos invasores. La edad de los héroes finaliza hace 6000 o 4000 años con la llegada de otro pueblo de hombres desde Essos, un pueblo que traería el acero y su religión de los 7 dioses. Hablamos claro de los Ándalos. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. En la próxima ocasión, no veremos aún la llegada de los Ándalos a Poniente. Primero veremos los sucesos y acontecimientos que ocurrirían en Essos, mientras que aquí pasaba la Edad de los Héroes. Específicamente hablaremos de la ascensión y gobierno del Imperio de Valyria. Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta y compartirlo. Suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Síganme en mis redes sociales, Twitter como Kazu_Geek y Facebook como KazuGeek todo junto. Busquen también mi canal de gameplays KazuPlay y mi podcast El Geek Curioso en Spotify, Google Podcast, Anchor y demás plataformas de podcast. Yo soy Kazu, que estén muy bien, nos vemos, chao chao.